que tenemos en pantalla ahora a continuación, ya les voy a compartir, y vamos a leerla juntos y a razonar un poquito una propuesta de solución, y después a compartir lo que podría ser una pauta de solución preparada por nosotros, como para que ustedes puedan tomar nota, ¿tá? Y en todo caso, si no pueden tomar las notas, lo que sea, después vía mail o vía foro compartimos el resto de la solución, si es necesario, lo charlamos al final de la clase. Entonces, bueno, vamos a ir sin más trámite entonces a lo que es la letra del ejercicio, que supongo ustedes lo tienen ya a la vista, también por su lado, porque lo pueden bajar de la página del curso, pero no obstante eso vamos a participarlos a todos en pantalla de lo que es la letra. Bien, en este primer ejercicio tenemos tres empresas, tenemos el caso de tres empresas que son diferentes y en las cuales nosotros hemos sido contratados para auditar esas empresas, ¿sí? Los estados financieros de esas tres empresas. Entonces el primer punto del CEPIDE nos solicita que información adicional que recabaríamos para poder completar la planeación de la auditoría de los estados contables. Entonces esto nos lleva a hacer un repaso de lo que fue lo que estuvimos viendo en el teórico en relación a la etapa de planificación, cuáles eran los elementos de los que el auditor se valía o que el auditor debía conocer a los efectos de poder encarar un trabajo de auditoría, ¿no? Por dónde se arranca, vamos a decir, ¿no? Entonces, supónganse, para el primer caso, Superburger es una importante cadena de restaurantes de comida rápida, con 20 locales distribuidos por todo el país, de los cuales únicamente 5 son propios, son atendidos por unos 150 empleados, jornaleros, compra todos sus insumos en plaza, todas sus ventas son al contado, cuenta con un sofisticado sistema informático de gestión, y la empresa financió la apertura de sus últimos locales contrayendo un importante endeudamiento con el sistema financiero local. Así que brevemente ese es el conocimiento que tenemos. Vamos a focalizarnos en principio en esta primera empresa, que es un poco fácil de entender, porque es una cadena de comida rápida que estamos habituados a visitar como clientes por lo menos. Entonces, pensando un poquito en lo que es la tarea del auditor, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles les parece a ustedes que serían entonces los principales aspectos que deberíamos relevar en este tipo de empresa? Y en este tipo, y no necesariamente solo en este tipo de empresas, sino también en cualquier tipo de auditoría que fuéramos a realizar. Podemos hacer un punteo de algunos aspectos, vamos a pensar en 5 o 6 aspectos fundamentales por los cuales empezaríamos. A ver, ¿quién se anima a comentar alguno y por qué? En base a lo que estuvimos viendo. Primero, el conocimiento del negocio me parece importante. Ahí está. ¿Y por dónde lo encararías, el conocimiento del negocio? ¿En qué aspecto, por ejemplo? Y, por ejemplo, a qué se dedica, sus empleados, todo lo que vimos en clase, un montón lo que pasa. La parte legal, también los competidores. Conocer el mercado, el tipo de producto los tipos de productos que produce, también su competencia, ver qué características tiene y entender también su funcionamiento interno y externo, saber si tiene algún punto débil que pueda afectarla. Bien, bien. Y eso lo haríamos básicamente a través de solicitar reuniones, ¿verdad? Entrevistas con los principales gerentes o directores de la empresa para ir recabando información y a la vez solicitando informes internos que pudieran existir. Por ejemplo, podríamos solicitar lo que es un organigrama de la empresa, podríamos solicitar los estatutos por el tema legal, reglamentario. Estados contables.
estados contables, podríamos preguntar si hubo auditoría el año anterior, ¿no, verdad? O si es la primera auditoría que realiza la empresa. En caso de haber habido auditoría en el año anterior, pediríamos el informe de los auditores anteriores para ver qué fue lo que ellos opinaron, si fue una opinión favorable sobre los estados financieros o si encontraron algún tipo de problema que originó alguna salvedad importante o algún comentario que nos pueda servir para esta auditoría. Pero lo que bien decían ustedes, los estados financieros serían una de las primeras cosas que solicitaríamos, conjuntamente con estatutos, con organigrama, de existir manuales de procedimientos, solicitar entrevistas, conocer, acá un poco en este caso de Superbowl ya lo dice, pero la cantidad de empleados, de locales que tiene la empresa, el volumen de operaciones que tiene, la cantidad de clientes, la cantidad de proveedores, tener una idea de la cantidad de movimientos mensuales que puede registrar la empresa en relación, por ejemplo, a los asientos de diario, un poco para tener idea de volumen. En este caso, una empresa como la Superburger, digamos, como nos estamos enfrentando a una empresa que tiene una gran cantidad de movimientos que individualmente considerados son de menor importe, ¿no? Entonces estamos pensando en una empresa que tiene un volumen alto de operaciones. Muy bien. Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿verdad? Otra de las cosas que hablamos y que nos plantearíamos hacer es, bueno, cuando decíamos pediríamos los estados financieros, ¿verdad? Pediríamos los estados financieros del año pasado, si fueron auditados, acompañados del informe de auditoría, y los últimos balancetes cerrados en el presente ejercicio. De pronto estamos en un momento en el cual todavía no está cerrado balance, pero se tienen cerrados los primeros 10 meses del ejercicio, o los primeros 9 meses del ejercicio económico. Entonces, bueno, pedimos hasta el último cierre para ver hasta el momento actual los movimientos y poder hacer un comparativo con el último ejercicio cerrado. Es lo que decíamos, revisión analítica preliminar. Después, también se me ocurre una cosa importante, conocer la rama o el sector industrial o de negocios en el que se mueve la empresa, digamos, el entorno, el ambiente externo de la empresa. Ustedes lo decían, ¿no? ¿Quiénes son sus principales clientes? Los proveedores, acá lo dice, en este caso para esta empresa, son todos locales en este caso. Los clientes acá es consumo final, son quienes asisten a comprar los productos de la empresa. También factores económicos que puedan afectar la industria, si estamos en recesión, si existe alta inflación, si hay alto desempleo, y cómo esos factores de pronto pueden estar influyendo a la actividad de la empresa, ¿no? En el marco general, para tener una idea. Otro aspecto que... También perdón, eso también por el tema de la continuidad del negocio, ¿no? Saber, porque por ejemplo si estuviéramos en la pandemia y esto fuera de algo que sabemos que corre en riesgo, digamos, el principio de negocio en marcha, o sea, es algo a evaluar. Y el tema del normativo también. Acá justo no, yo qué sé, en un restaurante de comida rápida no creo que haya mucha normativa que, no sé, que afecte, pero el tema de la normativa respecto al sector también tenemos que conocerla. Exacto. Las leyes y regulaciones del sector de actividad son muy importantes porque como auditores tenemos que validar que no haya ningún incumplimiento significativo, porque eso puede ameritar suspensiones de la actividad, puede estar representando que existan determinadas multas que la empresa está teniendo que reconocer por incumplimientos, ya les digo, con el máximo de situación inconveniente que sería que pueda cancelársele autorizaciones o cerrar los locales, en este caso, por ejemplo, en este caso por incumplimiento de normativa bromatológica o algo por el estilo. Si hay algún contrato firmado permisario de algún servicio, por ejemplo, de la Intendencia, saber cuándo vencen esos contratos, o sea, como que estar atento también al marco regulatorio y legal, porque cualquier incumplimiento que se pueda dar
la auditoría debería estar atento para poderlo tener en cuenta el efecto que eso tiene en la actividad de la empresa o en el reflejo a través de las notas a los estados financieros o situaciones que puedan estar ameritando multas o costos o gastos que no estén reconocidos, ¿no? Provisionar esos costos adecuadamente si ya están incurridos. Y además para alertar en notas a los estados financieros si existen situaciones que la empresa no haya resuelto y que pueden incluso poner en riesgo la viabilidad. Y el otro que decía Verónica en relación al conocimiento de las leyes y regulaciones, que es importante para evaluar el conocimiento del negocio, yo estoy de acuerdo, y aún más allá de evaluar el principio de empresa en marcha, de la empresa, ¿verdad? La continuidad, la posibilidad de continuidad de las actividades para evaluar el principio de empresa en marcha, que sí, es cierto, estoy de acuerdo, pero también para generarnos expectativas en relación a los estados financieros en base a los cambios que puedan haber habido en el sector de negocios. Por ejemplo, si vamos a hacer una revisión analítica y vamos a comparar un año pre-pandemia con un año que estamos en pandemia, bueno, evidentemente hay factores muy significativos que nos hacen tener una expectativa de baja en las ventas, de reducción de la actividad, de pronto de costos que no se pueden bajar en la misma proporción y por lo tanto caídas en la rentabilidad. Y esas situaciones, bien lo decía Verónica, pueden estar incluso poniendo en riesgo el principio de empresa en marcha, pero si no fuera así, de todas maneras, nos pueden estar ayudando a explicar situaciones que se reflejan en los estados financieros. O nos puede generar dudas, yo creo como antes de la pandemia había determinado nivel de ventas y ahora con toda esta situación de recesión las ventas aumentaron un 20%. ¿Cómo puede ser? ¿A qué se debe? O sea, ver que los estados financieros, en los estados financieros sean consistentes, ¿no? Se refleje adecuadamente la expectativa que nos genera el ambiente externo de la empresa, ¿no? Además también del mayor riesgo de presiones que puedan existir para la empresa en relación a enfrentar un contexto externo negativo para mostrar resultados positivos y una mejor situación de la que en realidad se encuentra. Entonces eso de alguna manera aumenta el riesgo de fraudes o aumento de riesgo de medidas con la intencionalidad de distorsionar las cifras en los estados financieros y nos hace estar más atentos a la posibilidad de ocurrencia de esas situaciones, ¿no? Así que es bien interesante, sí, eso que comentaba Verónica en relación a la evaluación de las normas, regulaciones y también del contexto y el ambiente externo de la empresa, ¿no? O sea, profe, debemos reconocer el ambiente de la empresa, además de tener claro la situación económica y todas las incidencias que ésta pueda tener para el futuro de la organización. Claro, cómo se refleja en la empresa, la expectativa que uno tiene en cuanto a la empresa. Si está en un negocio en una fase de crecimiento expansiva, de que los negocios están muy bien, o en una fase en la cual hay, por el contrario, recesión, la economía está a la baja, hay una pérdida de capacidad de consumo, de ingresos, y eso afecta notoriamente la actividad de la empresa, al punto que también puede estar llegando a afectar el principio de empresa en marcha, ¿no? El riesgo de que la empresa continúe normalmente con sus operaciones. Entonces tenemos que estar atentos al tipo de empresa y en qué negocio se está moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en una empresa que está en tal o cual contexto, y es bien diferente una situación que otra por los riesgos del negocio, los riesgos inherentes, ¿verdad? En el caso de que la empresa esté en una actividad recesiva, enfrentando serios problemas, bueno, el riesgo inherente va a ser mucho más alto que en el caso de que la empresa se encuentre atravesando una fase de crecimiento, una fase de expansión, donde no hay un contexto desfavorable. Eso influye mucho también y el auditor está bueno que lo conozca, más allá de que no sea un experto, pero que esté atento al negocio y al mercado en el cual se está orientando la empresa, ¿no? Sus políticas, sus objetivos, cuáles son también las decisiones que se han tomado en la dirección para enfrentar esas situaciones, ¿no? Porque ahí están las estrategias que la empresa siga para enfrentar esas situaciones. Nosotros no somos auditores de gestión, no vamos a evaluar si esas políticas y esos objetivos parecen adecuados, correctos, si son los mejores o no lo son. Esa no es nuestra función, pero sí tiene un claro efecto, o puede tener un claro efecto
en la situación financiera y en la rentabilidad de la empresa, que se refleja en el estado de situación, en el estado de resultados y en los flujos de fondos de la empresa, que es lo que nosotros vamos a auditar. Y que conociendo la situación, el mercado, la empresa, nos va a ser más fácil interpretar los números y entender si lo que estamos viendo se condice, ¿verdad? Es consistente con lo anterior, o existen situaciones que no son del todo claras porque aumenta la rentabilidad, si estamos en una empresa tan recesiva, que es lo que está explicando eso, no habrá ahí nada raro, que se esté generando algún ingreso que no sea real, por ejemplo, ¿verdad? O sea, fijarnos también en otros factores, ¿no? O sea, que puedan tener que ver con esto y que haya que analizar. O sea, tenemos que estar atentos a todas esas situaciones, más en esta primera fase. Acá estamos planteándonos en una primera fase de conocimiento del negocio, de planificación, y de tomar contacto, de tomar conocimiento de una serie de aspectos. O sea, me parece muy el bueno. tema ¿Sí? de si hay vinculadas o algo de eso, por ejemplo, que compra todos sus insumos en plaza, habría que ver si a quién le compra y demás. Capaz que también tiene alguna, como decía, alguna vinculada o algo de eso que hay que tenerlo en cuenta. Exacto, exacto. Ahí hay un riesgo, en caso, y siempre se pregunta, ¿no? Como bien dice Verónica Maldonado, es una de las cosas que la gerencia o la dirección nos tiene que decir si existen negocios con empresas vinculadas del grupo económico, locales o del exterior, ya que ese tipo de transacciones las tenemos que mirar con un poco más de detalle, evidentemente, porque digamos que no hay una oposición de intereses en los negocios y podrían estar dándose operaciones por valores que no fueran los reales, ya sea para arriba o para abajo. Comprando más barato, más caro, vendiendo más barato, más caro, de lo razonable. Entonces ahí, en el caso de existir partes relacionadas, debemos identificar, que nos identifiquen claramente cuáles son. A veces pueden no identificarnos claramente las partes relacionadas y nosotros tener dudas de operaciones importantes con ciertas empresas, y vamos a tener que hacer algún tipo de investigación para realmente asegurarnos de si se tratan o no de partes relacionadas. Y otra cosa importante, de lo que decía la compañera, es que también es necesario, por normas contables, una nota en los estados financieros. En caso de existir partes relacionadas, se debe señalar, se debe exponer esa situación en notas, y no es necesario identificar las empresas, ¿verdad? Pero sí decir que la empresa tiene operaciones, ya sea de venta o de compra, con empresas vinculadas, pertenecientes a un mismo grupo económico, en donde hay un mismo dueño final o beneficiario final, o empresa matriz, digamos, que es la beneficiaria final de las operaciones del grupo, y se debe identificar las operaciones que existen, el monto, cuantificar la cantidad, las compras y las ventas con partes relacionadas en su conjunto, y los saldos que puedan existir con partes relacionadas a nivel de los estados de situación, cuentas a cobrar con partes relacionadas, pasivos comerciales o financieros con partes relacionadas. Se debe hacer una nota haciendo referencia a los montos, sin necesidad de mencionar, sin identificar, sin decir es la empresa tal o cual, ¿verdad? Pero sí haciendo referencia a que existen ese tipo de operaciones, cuantificándolas y diciendo cuáles son los saldos a la fecha de cierre que se mantienen con partes relacionadas. Eso es una obligación que se tiene desde el punto de vista de las normas contables. Y si la empresa no estuviera dispuesta a realizar una nota y haciendo referencia a estas operaciones con partes relacionadas, hay una violación de normas contables, que el auditor debería evaluar su materialidad, porque podría calificar su opinión. En su opinión, incluso si la empresa no está dispuesta a plantear una nota de existencia de partes relacionadas, el auditor va a decir que los estados financieros presentan razonablemente la situación, excepto por lo señalado en el párrafo base para la opinión. Y el párrafo base para la opinión será que la empresa mantiene operaciones con partes relacionadas por importes significativos de compras, ventas, etcétera, etcétera, que no está dispuesta a
a presentar en notas a los estados financieros. Es decir, que de alguna manera la empresa igual se va a ver, digamos, afectada por la auditoría, porque la auditoría, lo que no se revela por parte de la empresa y es obligatorio de acuerdo a normas contables, el auditor se lo va a indicar en su propio dictamen. Esto normalmente se llega a un acuerdo para que la empresa presente la nota, ¿no? Pero acá ya estamos viendo cómo algo de partida de la planificación incluso es un punto que podríamos tener como uno de los puntos importantes de la auditoría, de los asuntos clave, de los key matters, que se les llaman de la auditoría, y a finales de la auditoría evaluar esa situación para ver si afecta o no afecta la opinión y qué tipo de solución se le da a ese asunto. O sea que acá se va recabando ese tipo de informaciones importantes también, exacto. ¿Algún otro comentario que se les ocurra en relación a esto? Creo que han dicho unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Vamos a compartir una pauta de solución, y si ustedes quieren podemos agregar alguna cosa más, en las cuales está mencionado mayormente lo que ustedes acaban de comentar. Vamos a compartir acá. Mirando solamente lo que es información adicional, ¿no? O sea, por poner 10 cosas. Ustedes empezaron diciendo, en realidad, acá vimos que dentro del conocimiento del negocio, en la etapa de planificación, hay una cantidad enorme de actividades a desarrollar. Pero por mencionar algunas que son importantes, la organización adoptada por la empresa y la antigüedad. Ese es uno de los aspectos que nos gustaría conocer a través de un organigrama, saber qué departamentos se divide la organización, cuáles son los principales, a cargo de quiénes están, los nombres, ¿verdad?, de los principales gerentes y directores, los representantes legales de la entidad. Después ustedes mencionaban requisitos legales y contractuales aplicables. Entonces acá vamos a solicitar el estatuto de la sociedad y vamos a ver el tipo de sociedad, qué requisitos legales existen o qué normas legales la regulan, que puedan ser importantes, qué obligaciones tiene de cumplimiento y regulatorias por la actividad que realiza, por el sector de actividad. Esto en general, no más allá de la empresa esta de comida rápida, ¿no? ¿Qué requisitos legales? En el caso de la comida rápida, bueno, hay situaciones reglamentarias que tienen que ver con autorizaciones y habilitaciones bromatológicas. Entonces, bueno, tendríamos que ver que esas habilitaciones estuvieran vigentes, conocer cuáles son las exigencias para mantener habilitadas esas autorizaciones y corroborar que la empresa esté controlando que se cumplan y que no haya riesgos en ese sentido de que la actividad esté inhabilitada por algún incumplimiento. Ambiente de control. ¿Qué situación o qué importancia le da a la gerencia, a la dirección, a los controles? Acá esto es importante porque si la empresa tiene un ambiente, un contexto de control interno bueno, va a significar que normalmente existen buenos controles, esos controles se aplican, se evalúan los resultados, en caso de situaciones de fallas, se tratan de buscar las causas y corregirlas. Es decir, ahí vamos a tener seguramente posibilidad de ir por un enfoque de confianza en el control interno y poder identificar ciertos controles que sean importantes para nosotros como auditores y probarlos y poder apoyarnos en ellos, como veíamos en los distintos enfoques de auditoría, y poder desarrollar un enfoque de confianza en el control interno y minimizar el alcance de las pruebas sustantivas. Después, otra cosa importante es determinar cuáles son las principales áreas operativas. Compras, ventas, normalmente en un caso de cadena rápida, bueno, será toda el área de compras a proveedores de los insumos, el área de producción, en este caso, ¿verdad?, de preparación de las comidas y utilización de los insumos, el costeo de toda esa actividad, y por otro lado las ventas contados, ¿verdad?, como es el control de
las cajas. Acá tendríamos, en este caso, pensando en el caso en cuestión de la cadena de comidas rápidas, una situación de cajas muy distribuidas, que son operadas por muchas personas, las cajeras en distintos locales. Entonces tendríamos que ver cuáles son los procedimientos y los controles que existen sobre los fondos, porque las ventas son principalmente al contado. Cómo se controla, se hacen los cierres de caja, se verifican los fondos en función de las ventas del día, se hacen los cierres de caja, y luego cómo se procede a depositar los fondos que existen en efectivo en las cajas, o bueno, ahora está muy extendido el pago con, obviamente, tarjetas, débito o crédito, y bueno, cómo se valida el cierre de caja y la contabilización de esos tickets de tarjetas de crédito, o esos vouchers de tarjetas de crédito electrónicos, que luego van a ser liquidados por las administradoras de crédito y pagados a la entidad, ¿no? Después, decíamos la cantidad de operaciones, la cantidad de proveedores, los bancos con los que trabajan, los clientes, etc. Acá es importante las principales áreas operativas, cuantificándolas, porque bueno, acá pensando en la cadena de comidas rápidas, bueno, el área de compras, el área de ventas contado, movimiento de fondos, de ingresos de fondos y depósitos, es un área importante, ¿verdad? Otra área que va a ser importante, área operativa importante, va a ser la de personal, ¿no? Porque tiene, no me acuerdo cuánto decía, cuántos empleados jornaleros eran, como 150 empleados jornaleros, ¿no? Entonces ahí identificamos otra área operativa, el área de recursos humanos o de personal, todo lo que tiene que ver con sueldos, jornales y cargas sociales, liquidación y pago de haberes, cómo se controlan las horas. Son jornaleros, se le paga por hora o se le paga por día trabajado. Entonces, bueno, el sistema de pago, el control de las horas o de los días trabajados, la liquidación, la fijación de los salarios, cómo todo eso es controlado y se pagan las horas efectivamente trabajadas de acuerdo a los salarios pactados, la liquidación de todas de esas horas y todos los beneficios correspondientes, y los descuentos salariales que correspondan de aportes jubilatorios, de FONASA, de IRPF, etc. O sea que esa es otra área operativa que va a ser significativa por la cantidad de funcionarios. Otra área operativa que podríamos encontrar acá, hay varias, ¿no? Dijimos compras, dijimos ventas contado, ingreso y depósito de fondos, dijimos recursos humanos, liquidación de haberes. Acá también debe ser importante el tema por un lado, el activo fijo, ¿no? La maquinaria, ya que se trata de una elaboración, acá se elabora un producto, ¿verdad? No se comercializa, no se revende, no se compra una mercadería a un precio y se vende con un margen, sino que se compran insumos que se procesan, se hace un determinado combo, plato de comida, que es lo que se vende, ese producto, que es diferente a los insumos, ¿no? Hay un proceso productivo, que es una de transformación muy sencilla tal vez, pero ese también es un ciclo productivo que tenemos que estudiar porque es importante, ¿verdad? El consumo de los insumos de cocina, los distintos, la carne, el pan, las verduras, etcétera, que se utilizan para la elaboración de los platos. Y en eso debe haber recetas o debe haber también determinados estándares que determinan los porcentajes de consumo, las cantidades y el costeo de esos productos que permiten fijar un precio de venta. Entonces, bueno, de eso tenemos que empaparnos, tenemos que reunirnos y preguntar para conocer esa área que es importante, porque de ahí se van a generar los costos de venta, ¿verdad? Los costos de producción y de venta de lo que se vende, de los distintos platos que se venden, los combos que se venden en la cadena de comidas. Y después también acá teníamos otra área importante, decíamos, puede ser
el tema, decíamos en el tema del activo fijo, ¿no? Por todo el tema de las cocinas, las maquinarias que se utilizan para la freidora, no sé, se me ocurre pensar, ¿no? Los distintos utensilios de cocina que se utilizan para la preparación, y además los locales, ¿no? Decía por acá también que existían 20 locales, entonces, de los cuales había algunos que eran arrendados, 5 son propios, o sea que tenemos 15 locales arrendados. Así que acá también una cosa que podemos ir solicitando es los contratos de arrendamiento de los locales y los títulos de propiedad de los locales propios, a los efectos de tener en nuestros papeles de trabajo y validar también los costos en el activo fijo de los inmuebles, propiedad de la empresa, y en función de los contratos de arrendamiento poder validar la cifra de alquileres o de arrendamientos en el estado de resultados que la empresa maneja. Ahí vamos a tener una forma rápida de poder validar la cifra de arrendamientos en función de los contratos de arrendamiento. También dice que la empresa tiene un importante endeudamiento con el sistema financiero local. Bueno, ahí también tendríamos que saber con qué bancos, qué vales tiene firmado la empresa, con qué condiciones de tasa, de plazos, si son corrientes o no corrientes, están próximos a vencer o no, si están al día, no hay atrasos. Esos elementos los vamos a ir obteniendo también en esta fase de planificación y más adelante también, ¿no? O sea, de pronto esto último que estoy mencionando, de los vales y demás, capaz que lo vamos a solicitar, lo podemos solicitar ahora en esta fase de planeación, pero también lo podemos hacer durante la fase de ejecución, ya cuando estemos analizando el pasivo financiero. Entonces ahí sí pedirle a la empresa todos el detalle de los vales y copia de los mismos para poder revisar la deuda, el capital de deuda financiera a pagar y los intereses financieros a pagar y a vencer, y hacer un cálculo global de los intereses financieros perdidos del ejercicio. Después el relevamiento de control interno y de las principales áreas operativas. Acá lo que mencionábamos en relación a las áreas operativas, también pensando en, qué controles existen, ¿verdad? Cómo la empresa se asegura de realizar las compras necesarias con los proveedores, de controlar que efectivamente tener los stocks suficientes en cada uno de los locales, que si existen contratos con esos proveedores, los precios pactados, las calidades de sus productos. El control interno también vinculado, como hablábamos hace un rato, a los cierres de caja, control de los fondos y de las ventas contado, o de los vouchers electrónicos que se deben liquidar por parte de las administradoras de crédito, las tarjetas emisoras de tarjetas de crédito, cómo la empresa o quiénes son los responsables y qué tipo de controles son los que realizan para asegurarse de que las ventas están correctamente cobradas y se tiene fondos recibidos que se deben depositar, o por otro lado, cuentas a cobrar con las distintas administradoras de tarjetas de crédito que van a ser liquidadas en las fechas de vencimiento de esas administradoras de crédito, ¿no? Después, el conocimiento del mercado y el ambiente externo, principales clientes, proveedores, competencia, que ya lo estuvimos mencionando, políticas contables, depende de la actividad, puede haber políticas contables más o menos complejas. Por ejemplo, acá podría surgir la necesidad de evaluar la aplicación de alguna política contable vinculada con las franquicias, si hay algún tipo de franquicia que se ha comprado en el Uruguay al exterior y se reconoce como un intangible. Bueno, evaluar el monto, la evaluación de ese intangible, revisar el contrato de franquiciado y ver efectivamente el costo por el cual se activó el mismo, que sea hecho de acuerdo a normas contables, por ejemplo, ¿no? Después ustedes mencionaban los balances, ¿no? Pedir los balances
para revisar los rubros y compararlos con los del año anterior, y eso también ver la consistencia con los factores externos que puedan estar jugando en una mejora, en un desmejoramiento de la situación con relación al año anterior, y ver si eso se refleja o no razonablemente en los números de la empresa. Y también a nivel del balance podemos ver las áreas significativas, podemos ver los saldos de cuentas a cobrar, podemos ver los saldos de disponibilidades en bancos, en caja, podemos ver los inventarios, los bienes de uso, el activo fijo, por el lado del pasivo, el endeudamiento, las deudas financieras, el patrimonio. Ya vamos pudiendo identificar ahí los principales cifras dentro del estado financiero. También mencionábamos entonces si es o no una primera auditoría, que es un dato importante, cuando vamos a hacer un trabajo por primera vez, saber si la empresa ha sido auditada anteriormente. En el caso de que lo haya sido, vamos a solicitar, como decíamos, el informe de los auditores anteriores y vamos a pedir una reunión también para poder ver qué trabajos ha hecho el auditor anterior y qué conclusiones ha obtenido, sobre todo sobre las áreas más significativas, ¿no? Y para eso necesitamos que la empresa nos autorice por escrito a que los auditores anteriores nos puedan exhibir sus papeles de trabajo que son confidenciales. Bueno, y por último, una cosa que se puede agregar es la fecha límite, ¿verdad? Toda una cosa que es importante, que tenemos siempre, que es bastante sagrada, es que se precisa que el informe de auditoría esté presentado a una determinada fecha. Normalmente esta fecha viene dada por una fecha que la empresa tiene por diversas circunstancias. Puede ser porque tiene que presentar la información auditada a entidades reguladoras, organismos reguladores del sector, o tiene que presentarle en fecha tope a los bancos, no puede excederse de 120 días fecha de cierre de balance, 90 días posteriores a la fecha de cierre de balance, la presentación de los estados financieros acompañados de un dictamen de auditoría, o puede tener que remitir al exterior, a una casa matriz, a efectos de consolidación, con una cierta fecha tope. Generalmente hay fechas topes o fechas límites que se tienen que tener en cuenta y no se pueden incumplir, es decir, puede haber situaciones fuera de control o que puedan, en algún caso excepcional, ¿verdad? Que puedan hacer que se necesite una prórroga de esas fechas y pedirla con anticipación, causas de fuerza mayor. Pero lo normal, lo habitual debería ser que se planificara el trabajo, las horas que lleva ese trabajo, en el tiempo previo suficiente para poder llegar en tiempo y forma con el trabajo terminado y las conclusiones como para entregar el dictamen a esa fecha acordada con el cliente. Y para eso se necesita también acordar con el cliente el grado de ayuda que necesitamos recibir. Esto es, no solo que el balance tiene que estar cerrado a cierta fecha, supongamos que la empresa cierra 31 de diciembre, y tiene fecha tope para presentar el balance, la Auditoría Interna de la Nación, acompañado por dictamen en los bancos, 31 de marzo. Entonces nosotros podemos definir con el cliente que podemos estar en condiciones de entregar el dictamen el 20 de marzo, 10 días antes de la fecha tope, en función de que 10 días antes, los primeros 10 días de marzo, la empresa nos presente el balance final, ya revisado y sin necesidad de hacerle ningún otro ajuste. Es decir, si nosotros podemos contar con el balance final de la empresa no más allá del 10 de marzo, nos comprometemos el 20 de marzo a entregar el dictamen de manera que la empresa pueda llegar sin problemas a presentar el 31 de marzo la información necesaria. Entonces ahí estamos pidiendo a la empresa el cierre de balance a cierta fecha, pero además le podemos estar pidiendo que pactando de común acuerdo, para un cierto cronograma de cierres parciales, en donde, por ejemplo, le podemos pedir que nos entregue determinados capítulos cerrados a fechas anteriores. Por ejemplo, pedirle que al 28 de febrero nos pueda estar entregando
el cuadro de activo fijo, cálculo de amortizaciones y de inversiones e intangibles, cerrado para poder ser revisado a fecha 28 de febrero, donde tengamos todas las incorporaciones, bajas de activo fijo, ajustes que correspondan y el cálculo de amortizaciones correspondientes. También que tenga cerrado el devengamiento de todas las deudas financieras, con el cálculo correspondiente de intereses a pagar y a vencer, o sea, vamos viendo los distintos capítulos y las cosas que necesitamos tener cerradas, y le vamos poniendo fechas previas al cierre global del balance, de manera de poder ir revisando y cerrando capítulos de los estados financieros previo a la fecha de cierre total del trabajo. Entonces, el auditor va a ir por capítulos, ¿verdad? Se van a ir, los vamos a ir repartiendo, vamos a ir delegando el análisis de capítulos en distintos integrantes de nuestro equipo de trabajo, y vamos a tratar de ir cerrando esos capítulos a medida que vamos avanzando en el trabajo de ejecución, de manera de poder llegar al cierre total del trabajo y su revisión, ¿no? Porque es necesario luego hacer una revisión total de los papeles de trabajo, de manera de llegar a la fecha tope, a la fecha límite. Eso también en la fase de planificación requiere que armemos un cronograma de actividades, y las horas del trabajo de auditoría, en qué momento las vamos a aplicar y con qué personal necesitamos contar en determinados momentos para poder llegar en tiempo y forma, así como la colaboración del cliente. Entonces vamos a ir haciendo un seguimiento, reuniones periódicas, que eso va a depender un poco también del tamaño y la complejidad del cliente, pero en clientes más complejos o de mayor tamaño, es habitual que hagamos reuniones quincenales, incluso informes de avance y de dificultades quincenales de la auditoría para hablar con la gerencia general, con la gerencia administrativa financiera, para que ya se vaya viendo si la auditoría está pudiendo avanzar adecuadamente o si se ha encontrado con algún problema no previsto que le está impidiendo avanzar o le está dificultando alguna situación. Entonces al más alto nivel posible que se resuelva esa situación, que se termine de elaborar el trabajo que sea por parte de la empresa, y se logre llegar a avanzar adecuadamente con el trabajo. Eso entonces son algunas de las cuestiones que, digamos, tenemos que tener en cuenta en esta primer fase inicial del trabajo, esta información que debemos ir recabando, y que va a culminar con un plan, todavía no lo vimos, eso en el teórico, pero va a culminar con un plan global de auditoría, en donde vamos a desarrollar lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y con qué alcance, y un plan cronológico de esas actividades, también con un cierto equipo de trabajo, ¿verdad? Con cierta cantidad de personal que vamos a necesitar para poder llevar adelante el trabajo y llegar en tiempo y forma de acuerdo a las horas requeridas. A eso es un poquito, digamos, lo central de estas informaciones adicionales. No sé si tienen algún comentario o alguna duda, algo que mientras yo hablaba a ustedes les haya surgido, tengan deseos de hacer. Si no, avanzamos entonces a la parte 2 para cada una de las empresas, en este caso, ¿no? En Superburger, las principales características con incidencia en su trabajo de auditoría. ¿Cuáles son las principales características con incidencia en su trabajo de auditoría? Algunas ya las estuvimos mencionando, ¿no? Como coincidencia, no entiendo eso. Ahí va. ¿A qué estamos haciendo referencia? Es decir, por la naturaleza del negocio, ¿qué características tiene particulares este negocio que tiene incidencia en el trabajo de auditoría? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué particularidades tiene esta empresa del punto de vista que me van a implicar a mí tener ciertos cuidados especiales de auditoría, distintos a otro tipo de empresa, por
ejemplo, ¿no? Entonces acá mencionábamos algunas cosas, particularidades, ¿no? El hecho de que sean ventas contado, el movimiento de caja, ¿verdad? Y nos va a implicar como auditores. Yo creo que la característica principal es lo primero de todo que mencionamos, ¿no? El hecho de que se trata de una empresa que tiene un volumen alto de operaciones, ¿no? Muchas ventas, por importes pequeños. Es una empresa que maneja un alto volumen de operaciones de importe individual pequeño. Es la compra de cada consumidor. Esto desde el punto de vista de la auditoría lo hace más complejo, ¿verdad? ¿Por qué digo que lo hace más complejo? Bueno, porque a la hora de seleccionar muestras para revisar las ventas, por ejemplo, o para revisar los consumos, me voy a encontrar con que analizando partidas individuales no voy a cubrir un porcentaje alto del total de operaciones, porque son mucha cantidad de importes pequeños. Si no voy a poder, lo que llamamos en auditoría, hacer una estratificación de las operaciones de alto monto para revisarlas y hacer un muestreo más pequeño para otras de menor valor, pues son todas de valores pequeños. Entonces eso me aumenta la complejidad. ¿Y eso cómo lo puedo enfrentar desde el punto de vista de auditoría para hacer el trabajo eficaz y a la vez eficientemente? Y ahí necesariamente voy a tener que relevar y evaluar los controles vinculados al área de ventas, cobranzas o cierres de caja, a ver cómo los sistemas informáticos, acá otra cosa que decía la letra, es que cuenta con un sofisticado sistema informático. Bueno, ahí voy a tener que relevar y evaluar ese sistema informático, cómo funciona, qué áreas cubre, qué controles existen, cómo se utiliza para controlar la gestión y la ocurrencia de las operaciones, que estén bien registradas, que estén íntegramente registradas, que no se omita contabilizar ninguna venta, cómo nos aseguramos que cierren las ventas con los fondos, o con las cuentas a cobrar por los vouchers de tarjetas de crédito, que eso finalmente luego se liquide, se controle, digamos, lo que es la liquidación del cierre de caja del día con el cierre de la tarjeta de crédito que tiene determinada fecha, ¿verdad? Eso va a implicar también que existe un área que va a estar encargada de revisar las partidas que liquidan las administradoras de crédito regularmente, 3 o 4 veces al mes. Entonces también como auditores tenemos que asegurarnos que todas las ventas se registran y se cobran, y finalmente esos fondos terminan depositándose en alguna cuenta bancaria de la empresa. O se depositan directamente, porque se deposita la cobranza de la caja, o se depositan al momento que se liquida la tarjeta de crédito, de débito, con la cual se hizo el pago de la mercadería, en este caso de los combos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una cierta complejidad, ¿no? Y la otra complejidad, también que estamos refiriendo a características con incidencia en su trabajo, es el tema de que se trata de una empresa que tiene un proceso de transformación. Decíamos también hace un rato, no vende lo mismo que compra, ¿verdad? Compra, no sé, hamburguesas, o hamburguesas que después las transforman en un plato de comida con pan, lechuga, tomate, mayonesa, una serie de insumos que se consumen, y luego papas, ¿tá? Y luego eso se vende como un combo tal o cual, ¿verdad? Como un producto diferente a los distintos insumos que se transformaron para producir ese plato. Entonces también ahí hay una complejidad por el tema de que existe un proceso de transformación de insumos en un producto diferente, que es lo que se termina vendiendo. Y hay un costeo de esos insumos, y hay también que entender un costeo de mano de obra, de producción, de consumo de energía eléctrica, que se deberían incorporar dentro del costo de lo vendido, y eso vamos a tener que indagar cómo la empresa realiza ese costeo, ¿verdad? Y ver la razonabilidad del costeo. Y desperdicios también, sobre todo. Exacto, también, muy bien.
¿verdad? Puede haber una cierta merma. Entonces ahí estudiar, a ver, bueno, esa merma es razonable o dentro de lo que se contabiliza como un costo por merma o desperdicio puede estar encubriendo faltantes de insumos que se sustraen y que se dan de baja como si se hubieran consumido, pero en realidad es demasiado excesivo el consumo. Entonces ahí tenemos que conocer las recetas, por ejemplo, o los estándares, para ver si los consumos que se están reconociendo dentro del costo de venta en base a lo que se vendió es razonable, o ahí puede estar ocultando también dentro de los costos por desperdicios o mermas alguna otra cosa rara, ¿no? Entonces eso, digamos, son algunos de los factores o principales características que inciden en nuestro trabajo de auditoría, ¿sí? El hecho del sofisticado sistema informático, ahí vamos a tener que hacer una buena evaluación de ese sistema y poder ver qué tanto podemos apoyarnos y qué tanta información podemos obtener también desde ahí y probar y hacer pruebas a nivel de los sistemas informáticos para ver que las operaciones se procesan adecuadamente y se registran correctamente. Cuando habla del sistema sofisticado informático no aclara, dice de gestión, ¿no? Pero seguramente si es de gestión, bueno, a través del sistema hay datos y hay procesamientos que nos permiten controlar las ventas, las compras, los costos. Seguramente esa información, tal vez esté metido el sistema contable o no, allí adentro se obtenga de ahí datos que luego se vuelcan a la información contable de ventas, de costos de ventas, de inventarios, etc. Entonces, las principales características con incidencia en su trabajo son ese tipo de situaciones que se relatan allí y que en definitiva nos van a marcar que vamos a tener como auditores que tenerlas en cuenta especialmente. Yo les decía también el tema de que cuenta con 20 locales. Entonces ahí implica que, por ejemplo, si vamos a hacer inventarios, por ejemplo, de existencia de activo fijo, vamos a tener que repartir el trabajo por varios locales a la vez, o recorrer, está bastante distribuido el asunto, ¿no? Eso también nos origina una cierta complejidad en el trabajo. El tema de los locales arrendados, ya lo mencionábamos también, ¿no? Implica que, bueno, no es que sea complicado, pero necesitamos conocer los contratos de arrendamiento para poder validar las cifras correspondientes de alquileres. El tema del endeudamiento también, la cantidad de empleados. Es un poco lo que mencionamos arriba, digamos, pero como que siendo más concisos a las cosas que digamos, bueno, esto lo subrayo. Tipo, a medida que vamos leyendo, ponerle, bueno, esto es una característica, esto, como digo, como para destacarlo así, saber cuáles serían como características. Exacto, y vinculado a lo que nos implica como auditores que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Que nos va a originar, ¿verdad? En cuanto a trabajo. Algún problema o algún, claro. Claro, voy a tener en cuenta que si tengo que hacer inventarios en 20 locales. Que cuando vaya a hacer el trabajo sobre sueldos, voy a tener que tener en cuenta que existen 140 jornaleros y voy a tener que hacer un muestreo y revisar cómo se controlan las horas trabajadas, cómo se liquidan las horas trabajadas adecuadamente, de acuerdo a horas normales, horas extras, horas en feriado, domingo, etc. Para cómo quedan registradas esas horas y autorizadas, que no se paguen horas por tiempo no trabajado, o que no se omita de liquidar horas trabajadas también, tener cuidado, son muchos empleados también que eso facilita en fraudes el tema de poder tener empleados ficticios y liquidar horas que no corresponden y quedárselas a algún encargado de personal. Es decir, ese tipo de situaciones se originan cuando existe mucha gente y hay una rotación alta. En este caso puede o no darse, ¿no? Pero digo, son situaciones que por ahí tengo que evaluar y pensar que puedan estar ocurriendo y cómo yo auditor voy a tener que poner especial atención al muestreo que haga del personal, identificando realmente el pago de las horas, la existencia de la persona, el contrato de trabajo, la existencia en planilla de trabajo, etcétera. Que haya sido autorizado, el ingreso y el alta, cómo se autoriza de verdad
el ingreso a planilla de trabajo y los controles que existen en ese sentido, cuando se da de baja una persona, por ahí tomar una muestra de las bajas que hayan ocurrido en el ejercicio y ver que se les haya liquidado los egresos y se hayan dado de baja de las planillas, porque eso puede ser otro motivo de fraude, ¿verdad? Personas que egresan de la empresa y no se dan de baja y se les sigue liquidando el sueldo, obviamente se lo queda a alguien. Sobre todo, ya les digo, cuando existe mucho personal y es afral o jornalero, esas situaciones, como el personal no se conoce y está en distintos lugares, abre un mayor riesgo inherente por la operativa de la empresa en sí mismo de que ocurra. Entonces tiene que haber un sistema de control que sea adecuado para prevenir esas situaciones, ¿no? Esos son como algunos comentarios de las principales características. Después, áreas significativas o de riesgo. Acá es pensando también en el balance, ¿no? Si pensamos en el balance, ¿no? ¿Qué capítulos del balance nos parece a nosotros que van a ser más significativos? Entonces, pensando, efectivo y equivalentes. Sí. Sí, ¿no? Porque como cobra mayormente el contado, parecería que ahí, ahí va a haber un área significativa. En las cuentas a cobrar, en otro momento yo les diría que no, porque como es todo contado, pero ahora como se paga mucho con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, vamos a tener en las cuentas a cobrar seguramente las administradoras de crédito. No sé, Visa, Mastercard, no sé, otras administradoras de crédito que puedan existir como cuentas a cobrar. Entonces ahí podría también pensarse que cuentas a cobrar podría ser otra área significativa por las tarjetas, por las administradoras de crédito. Después, inventarios, ¿qué les parece? Son perecederos, ¿no? Sí, pero ahí me queda la duda, por ejemplo, nosotros si es una empresa chica, se puede hacer un conteo, nosotros haríamos un conteo, pero con 20 locales, por ejemplo, ¿cómo haces? Está bien la pregunta, ¿no? Bueno, ahí... Porque acá hablamos de inventarios, o sea, de mercaderías, que en este caso son las materias primas, no sé, el packaging, Claro, lo que sea. Claro, y que aparte, como usted recién decía, profe, es todo perecedero, es decir, un mal inventario te puede llevar a una pérdida grande de mercadería. Claro, claro. Ahí seguramente la empresa es la principal preocupada de que esos inventarios estén bien llevados y tengan responsables y se puedan hacer incluso, si tiene auditoría interna, algunos inventarios periódicos de los locales. Entonces nosotros primero como auditores conocer eso, cómo la empresa controla sus inventarios, o sea, controles independientes, aparte de los propios encargados, ¿no? Entonces, en base a eso, revisar los controles que pueda haber hecho la empresa, que pueda tener, y compartir con ellos. Si, por ejemplo, nos dicen, sí, nosotros recorremos los 20 locales, periódicamente tenemos auditores internos en cada local que se encargan de controlar los inventarios de mercaderías e informarlos a Casa Central. Bueno, vamos a ver esos informes, vamos a ver las diferencias de inventario que puedan haber habido en el pasado, y vamos a participar de esos recuentos físicos a fecha de cierre, y de repente no lo hacemos para los 20 locales, de repente nos fijamos cuáles son los 5 locales más importantes que tienen mayores stocks y vamos a esos 5 locales, no vamos a los 20, o de repente vamos a más, ¿no? Pero lo hacemos siempre en función de los controles que existen en la empresa e intentando validar el control interno de la empresa, ¿sí? Entonces, si llegamos a la conclusión de que la empresa tiene un buen sistema de control interno de los inventarios, de sus insumos, y nosotros podemos participar y ver y que ha estado operativo y que se han analizado las diferencias de inventario, se han ajustado y se ha podido minimizar, nunca obviamente dejar a cero el hecho de que haya desperdicios o diferencias de inventario, pero se tiene acotado a un cierto parámetro. Por ejemplo, no existe un desperdicio, una merma que supera el 1% del costo de lo vendido. Ese es el objetivo, se tiene una política y un conocimiento de años que lo normal es que la merma, el desperdicio no exceda el 1% y se mantiene en esa cifra. Bueno, con esos parámetros nosotros nos vamos a manejar y vamos a evaluar de que se haya cumplido y que no existan
situaciones problemáticas, ¿no? Por ahí es que lo vamos a abordar. Pero siempre tomando conocimiento de, bueno, cómo la gerencia, cómo la dirección monitorea, controla estas situaciones. En el peor de los casos, podría ser que la gerencia no se fija en esos aspectos, no hay informes, bueno, en ese caso es cuando más complicado se nos hace y vamos a tener que hacer algunos procedimientos un poco más profundos de participación de inventarios, de identificación de diferencias, de faltantes de inventario, de su contabilización o no, y poder evaluar si ahí está existiendo algún riesgo de error importante, ¿no? Que pueda incluso afectar nuestro dictamen. ¿Ah? Sería por ahí el asunto. Eso entonces en relación a los inventarios. Después el activo fijo, el propiedad, planta y equipo, también lo mencionamos, locales propios, maquinarias, bueno, mesas, mobiliario en general, muebles útiles, instalaciones, también podría ser un área significativa, pero más sencilla de poder revisar, de poder auditar. Desde el punto de vista de los pasivos, deudas comerciales, puede ser también un área significativa por los proveedores locales, básicamente. Deuda financiera, sabemos que la empresa tiene un endeudamiento importante con un sistema financiero local. Ahí tenemos también el software ese que vamos a tener dentro del activo, ¿no? El sistema informático de gestión, tenemos que ver bien cómo está reconocido en el activo fijo, que esté bien valuado, bien amortizado, en base a su vida útil. Decíamos dentro del pasivo las deudas financieras y bueno, las otras cuentas por pagar o deudas diversas, con personal, cargas sociales, pasivos fiscales. Eso sería lo que nos esperaríamos encontrar. Patrimonio, bueno, no sabemos, no nos da muchos datos la letra, tendríamos que ver el capital y reservas y ajustes al patrimonio que pudieran existir. Por el lado de los resultados, las áreas significativas serían los ingresos, las ventas, el costo de venta, dentro de los gastos de administración y venta, los sueldos, los alquileres, sueldos y cargas sociales, ¿no? Alquileres, intereses, amortizaciones, y por ahí estaría lo más importante, se me ocurre, ¿no? Básicamente. Esas serían entonces las para, principales... porque dijiste amortizaciones, sueldos, ¿qué más dentro de los alquileres, alquileres o arrendamiento de locales, ¿no? Podría ser, no lo dice acá, pero publicidad, podría haber un rubro de publicidad importante, pero básicamente ventas, costo de ventas, sueldos, alquileres, amortizaciones y sueldos y cargas sociales, decíamos, ¿no? Serían los principales rubros que esperaríamos encontrar y que tendríamos que auditar. Y el enfoque de auditoría, que en principio se prevé aplicar, ¿qué les parece? Si usted un enfoque global de los enfoques que vimos, enfoque de confianza o enfoque sustantivo. O sea, enfoque de confianza en los controles. Sustantivo. A priori. Evidentemente, alguien me podría decir acá, ¿no? Bueno, para determinar el enfoque tendría que tener la posibilidad de evaluar el control interno. Que acá no me dice cómo son los controles, si son adecuados, no lo son, porque si voy a llevar adelante un enfoque de cumplimiento, de confianza en los controles, implica que existe un control interno bueno. Y acá todavía no lo sé, a priori, ¿no? Después del relevamiento que yo haga. Sí sé que hay un sofisticado sistema informático o de gestión, que eso ayuda a la existencia de un buen control interno, pero digamos que si yo fuera a hacer un enfoque sustantivo, no intentara hacer un enfoque de confianza y fuera directamente un enfoque sustantivo, sería muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa que tiene un volumen alto de operaciones. Hay un importante volumen de operaciones. Fíjense que son 20 locales y se hacen diariamente, se trabaja y en cada uno de los locales hay una cantidad importante de ventas. Y concomitantemente de procesos productivos, baja de stocks,
Lo mismo con los sueldos, son 140 empleados jornaleros que trabajan diariamente. Entonces, el enfoque sustantivo implica hacer muestreos grandes para validar los saldos de los rubros, de los capítulos, los estados financieros, sin apoyarnos en el control interno. Entonces, yo no iría por un enfoque sustantivo acá, ¿no? ¿Verdad? A priori, ¿no? Iría a intentar conocer, evaluar, relevar, tomar conocimiento de los sistemas de control interno vinculadas a las principales áreas, ventas, compras, manejo de fondos, liquidación y pago de haberes. Buscaría analizar los sistemas de control interno, tomar conocimiento de los principales controles, probar esos controles, asegurarme que son efectivos y apoyarme en esos controles para hacer un enfoque de confianza en el control interno y que eso me facilite las pruebas sustantivas, poderlas minimizar, hacerlas de menor alcance, tomar muestras más chicas, poder cubrir menos transacciones, hacer menos pruebas, de manera de trabajar menos sin perder por eso seguridad de que no existen errores. Entonces, ante la pregunta del... ¿Estás de acuerdo, Mateo? No, o sea, lo iba a consultar. Entonces, para este caso, aplicamos un enfoque sustantivo para esta empresa particular. No. Yo diría que haríamos un enfoque de confianza o de cumplimiento de los controles, un enfoque de confianza de control interno, siempre, cuando hablamos de enfoque de confianza, no quiere decir que no hagamos ninguna prueba sustantiva. Vamos a hacer un enfoque de confianza básicamente de prueba de identificación y probar los controles que nos permita hacer pruebas sustantivas de mínimo alcance, de manera tal que nos permita realizar pruebas sustantivas de alcance reducido, para ser más eficientes. Entonces, a eso es lo que le llamamos... que desconectar, le aviso por las dudas. Hasta luego. Dale, Luciana, te anoto para ponerte la asistencia. Gracias. Haces bien. Entonces, el enfoque de confianza, o el enfoque de cumplimiento, implica que vamos a basarnos en pruebas de controles que identifiquemos como confiables. Y eso, si las pruebas sobre los controles nos resultan satisfactorias, esto es que existen los controles que han estado operando, tal como nos dijeron, y hemos hecho pruebas y los hemos corroborado, nos va a permitir luego, cuando vayamos a revisar los rubros y los capítulos, reducir las muestras, hacer menos pruebas. ¿Por qué? Porque partimos de un riesgo de control bajo. ¿Cómo un riesgo de control bajo? Sí, porque hay un buen sistema de control interno. ¿Y cómo sabe usted que hay un buen sistema de control interno? Bueno, porque me tomé el trabajo de relevar los controles, de identificar cuáles son los controles claves para mí y probar esos controles. Y ver que realmente sean controles que se aplican, que se hacen y que han estado operativos durante el ejercicio económico. O sea, por supuesto que voy a hacer procedimientos de auditoría que tengan que ver con revisar el cumplimiento de esos controles y los voy a dejar documentados y los resultados de esas pruebas, como que los controles pude corroborar que existían. Ese trabajo lo voy a tener que hacer. Si nosotros identificamos que los controles son pocos o que no se cumplen, ahí iríamos por un enfoque sustantivo, de amplio alcance. Exacto. Está muy bien lo que dice la compañera. Ahí está, perfecto, fenómeno. Vos identificaste controles, ves que es eficiente, los vas a probar, pero resulta que después, cuando llega el momento de la prueba, haces un muestreo de, no sé, 50 compras y te encontrás que en 30 no existían esos controles que te dijeron que hacían siempre. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, entonces lo tengo que descartar. Si bien a priori parecía un control confiable, un control que me habían dicho que se hacía, yo cuando fui a ver efectivamente para operaciones concretas, para un número importante, un número que yo decidí probar, me encontré con muchos apartamentos que no estaba ese control presente. Entonces lo tengo que descartar. Me dijeron que se hacía, pero se hace, en algunos casos sí, en otros no. No me sirve el control entonces. A mí me sirve si se hace rutinariamente, en forma sistemática y durante todo el ejercicio. Si para algunas operaciones se emite en orden de compra, pero para muchas otras no, entonces es un control que sí, a veces se hace y a veces no, pero no es un control en el cual me pueda apoyar. El control en el que me puedo apoyar como auditor es el sistemático, el habitual,
el que en todas las operaciones se realiza. Entonces, por eso, cuando ante la pregunta ¿qué enfoque de auditoría en un principio prevé aplicar y por qué? La respuesta que yo daría es el enfoque que yo intentaría aplicar o prevería aplicar es un enfoque de confianza en el control interno. Enfoque de confianza en el control interno. O también llamado enfoque de cumplimiento. Estamos hablando de lo mismo. Si hablamos de enfoque de cumplimiento o enfoque de confianza en el control interno, estamos hablando de la misma cosa. Son dos maneras de llamarle a lo mismo. Ese enfoque implica pruebas sobre los controles, obviamente primero relevar e identificar controles claves y después probarlos, y en la medida que los resultados sean satisfactorios, como espero que lo sean, minimizar el alcance de mis pruebas sustantivas. Hacer pruebas sustantivas pero mucho más reducidas. Ese es el enfoque de cumplimiento. Por oposición, el enfoque eminentemente sustantivo sería el cual descarto el control interno. O lo descarto porque no existen los controles, o lo descarto por lo que decía la compañera, lo decía Verónica, porque intenté probarlo, pero cuando hice las pruebas me resultó que no existían esos controles o que no operaban siempre. Entonces tuve que descartarlos e ir por un enfoque sustantivo de amplio alcance. Ahí no tengo ninguna confiabilidad de los controles que hace la empresa. El control interno de la empresa no me aporta seguridad a mí de que no existan errores, ningún grado de seguridad. Igual el sistema de control interno de la empresa nunca me va a aportar a mí el 100% de seguridad que no existan errores, está claro, ¿verdad? Por eso nunca voy a poder dejar de hacer pruebas sustantivas, pero sí voy a poder reducirlas mucho si hay buenos sistemas de control interno, por ejemplo, para prevenir que no existan faltantes de mercadería o para prevenir que los costeos de producción se hagan adecuadamente. Entonces, si existen controles sobre esas operaciones, o si hay buenos controles de caja, de los cierres de caja, de los depósitos de los fondos, yo después me alcanzará a comprobar unos pocos días, unos pocos locales, de que esos cierres estuvieron bien hechos, más el control interno que la empresa tiene, me será suficiente para asegurarme o satisfacerme de que hay una baja probabilidad de que ocurran errores. A mí, profe, a veces me genera duda porque nosotros siempre hablamos como del enfoque general de la auditoría, pero también puede pasar como por áreas. Capaz que el área de compras aplica todos los controles, está todo perfecto, entonces ahí voy, en compras voy a aplicar, capaz que voy a tener un enfoque de confianza, pero capaz que ventas nada que ver y no cumple nada, o yo qué sé, según el área. Entonces tampoco vas a aplicar un montón de pruebas sustantivas a un área en la que ves que el control es tal cual porque estás perdiendo tiempo y aplicando recursos a algo que... No, o sea, estás, como quien dice, gastando más recursos en un área que sabes que se está cumpliendo bien. Ahí va. Voy a dar otro ejemplo. Lo que está diciendo Verónica, la compañera, es exacto lo que ella dice. Los enfoques de auditoría se hacen por área de la empresa, ¿no? Acá, de forma simplificada, en el ejercicio que estamos viendo, se hace un enfoque que en principio se prevé aplicar en general, ¿no? Pero ella dice, ¿no? Yo voy a repetir un poco y voy a dar otro ejemplo que ella ya dijo, ¿no? Que lo dijo muy bien y muy claro para mí. Yo puedo, de repente, decir, voy a llevar un enfoque de confianza en el control interno, de cumplimiento en compras o en ventas, porque eso es eficiente para mí, porque ahí encontré buenos controles. Pero, por ejemplo, en el capítulo de activo fijo, capaz que para mí es más fácil ver las pocas altas de activo que hayan habido, revisar los documentos respaldantes y listo, y no ponerme a revisar qué controles internos puedan existir dentro del activo fijo para luego... No, voy derecho a un enfoque sustantivo en ese capítulo. O en el patrimonio. En el patrimonio voy directo a un enfoque sustantivo. Porque qué movimientos pueden haber habido en el capital, alguna integración, alguna distribución de dividendos, y la hubo. Hay pocos movimientos. Entonces, en determinados capítulos voy a ir sobre un enfoque sustantivo. O ella me decía, bueno, pero mirá, capaz que yo analizo las ventas, encuentro buenos controles y voy por un enfoque de confianza, de cumplimiento, pero analizo otro capítulo, las ventas, y ahí no hay tan buenos controles, y veo que no me puedo apoyar tanto en esos controles y voy por un enfoque sustantivo. Entonces, cada área de la empresa, cada área significativa de la empresa, que la dividimos por ciclo de transacciones,
voy a tener que relevar y evaluar el control interno y definir el enfoque que le voy a dar al trabajo en esa área. Entonces, cuando abordo una empresa como esta, en general, creo que el enfoque que más voy a seguir va a ser el enfoque de cumplimiento. Pero eso no elimina la posibilidad de hacer un enfoque sustantivo para determinados capítulos, que es lo que ella decía, ¿no? Yo estoy diciendo con otras palabras. No quiere decir que si yo decido hacer un enfoque de confianza, bueno, solamente hago enfoque de confianza y elimino totalmente la posibilidad de hacer un enfoque sustantivo para determinado capítulo, para determinada área o ciclo de negocios. No. Pueden coexistir distintos enfoques para distintas áreas de la empresa o ciclos de negocio de la empresa. Eso es exacto lo que acaba de mencionar Verónica. No sé si estamos todos de acuerdo con esto, si quedó alguna duda. O sea, de acuerdo. Claro, si aplicara un enfoque de confianza, significa que eso quiere decir que no voy a eliminar el enfoque sustantivo, o sea, ambos enfoques pueden relacionarse entre sí. Sí. Entendido. Sí. Bien. Sí. Acá la pregunta sería el enfoque de auditoría predominante, ¿verdad? Que espero aplicar en la mayor cantidad de casos. El enfoque de auditoría predominante, que pienso que me va a servir más para las operaciones de la empresa, es el enfoque de confianza en los controles. Es el enfoque predominante que yo voy a tener en este tipo de empresas. Pero eso no quiere decir que, a la pregunta esta que contestar enfoque de confianza, pero eso, entendámonos, no quiere decir en la práctica que en algún capítulo no vaya a aplicar otro enfoque, no vaya a aplicar otro enfoque. Pero si nos remitimos a la respuesta a dar al CEPIDE, enfoque de auditoría que en principio prevé aplicar, ¿y por qué? El enfoque predominante de auditoría que en principio prevé aplicar sería el enfoque de confianza del control interno. Porque se trata de una empresa que tiene un volumen grande de transacciones, por lo cual parece ser más eficiente poder identificar controles y probarlos y minimizar las pruebas sustantivas. ¿Sí? Por ahí sería un poco entonces la respuesta a dar. Vamos a compartir ahora la letra. Perdón. Vamos a compartir un poco las respuestas acá, ¿no? Hacer un poco un resumen de esta primera empresa, Superburger. Acá tenemos aquí las características. Es una empresa de servicios que incluye la entrega de bienes materiales, los cuales están sujetos a un proceso de transformación dentro de la empresa. Tiene un volumen de actividad importante, son muchas transacciones con importes individuales poco significativos. Tiene operaciones distribuidas en 20 locales, stocks de bienes de cambio, caja, etcétera, están descentralizados. Alquiler, tiene 15 contratos. Tiene mucho personal, 150 jornaleros. Vende únicamente al contado, tiene un alto endeudamiento y un sistema informático de gestión sofisticado, ¿verdad? Esas serían las principales características, ¿no? que tendrían incidencia dentro de lo que es nuestro trabajo de auditoría. No puedo ir de acá. Después, áreas significativas o de riesgo, ¿no? Lo voy a agrandar un poquito más, que hoy lo estuvimos mencionando. Disponibilidades, y acá dice no necesariamente por el saldo, sí respecto al volumen de movimientos. Podría de pronto, los fondos en caja, fundamentalmente, podrían no ser importantes, pero sí hay un movimiento importante detrás de esos fondos, ¿no? De transacciones de ventas. Los bienes de cambio, los inventarios, tenemos inventarios en 20 locales, que ya lo estuvimos charlando. Los bienes de uso, inmuebles, instalaciones, equipamientos, también los mencionamos. Deudas financieras, por el endeudamiento para la apertura del local, por materialidad. Costo de venta, en particular mano de obra, pero también el costeo de los insumos y otros gastos
de producción. Y dentro de los GAP, los alquileres, el devengamiento de los alquileres, y yo le agregaría acá los intereses financieros de los pasivos. Esos serían las principales áreas significativas o de riesgo, que nosotros incluso mencionamos algunas más. Y después, el enfoque, se requiere información adicional sobre el sistema de control interno, ¿verdad? Sobre qué tan confiable o qué tan bueno resultan los controles que tiene la empresa a los efectos de prevenir o detectar errores que afecten los estados financieros. Pero, en principio, un enfoque de confianza parece lo más atinado, ¿no? Esa sería la pauta de solución que le daríamos a este ejercicio de acuerdo a lo que estábamos conversando, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda alguna duda en relación a esto que estuvimos mencionando para esta empresa de la cadena de comidas rápidas? No, a mí me quedó claro. Profe, este PDF no está en la plataforma, ¿verdad? Esta solución la podemos compartir, no hay problema. Disculpe, ¿me puede repetir? Porque usted me ladró la perra acá. No está en la plataforma, pero lo podemos compartir, se lo puedo mandar por el foro. Está espectacular. Yo para tenerlo todo bien prolijito, porque Bárbaro. fui tomando nota y fui viendo lo que decía, Buenazo. pero no lo tengo tan prolijo como eso, ¿no? Claro. No, porque lo que no pretendemos es que yo traiga esto y esta sea la verdad revelada, sino que pase como pasó recién, ¿no? Que ustedes van aportando y, bueno, coincidimos en muchas cosas, pero ustedes enriquecieron esto. Esto es una pauta, con comentarios y con cosas que dijeron que están recontra interesantes. Entonces, esto, como decís vos, es un esquema final de un poco lo que estuvimos conversando. Para irme guiando, tal vez me estoy adelantando, como bien dijo, pongo la carreta delante de los bueyes, por así decirlo. En el tema del parcial, va a ser algo, digamos, obviamente nos queda un montón de temas antes de dar el primer parcial. Pero va a ser algo así, algo de, digamos, como armar una idea, por así decirlo, ¿verdad? Con un ejercicio. Sí. Va a ser similar a lo que estemos viendo en clase. Incluso la idea es ver los parciales del año anterior. Ahora con esto de la virtualidad lo hacemos en formato múltiple opción. Entonces vamos a ver la múltiple opción que planteamos en el parcial del año pasado. Para que ustedes sepan con lo que se van a enfrentar. Claro, sí, como para el tipo de cosas que, claro, porque por un lado ustedes tienen que saber que llevando las clases como las vienen llevando no van a tener problemas, los temas los van a tener bien conocidos, pero después está cómo se les plantean las cosas para no confundirse o, o entender bien cómo es que se deben resolver, ¿no? Así que eso, quédense tranquilos que como ahora es con formato múltiple opción a través de cuestionarios en Moodle, vamos a ver particularmente el parcial del año pasado. El de este año va a ser un formato va a ser idéntico, por supuesto con otros planteos o similares, pero del mismo tipo de proposición de prueba, ¿tá? Así que en ese sentido quédense tranquilos que no van a tener un inconveniente. Bueno, me gustaría avanzar un poquito, en, ahora tenemos dos casos más dentro de este ejercicio 1, rodados e inmóvil, pero que un poco repiten lo que estuvimos viendo. Entonces me gustaría ir, porque es un ejercicio un poquito distinto, al ejercicio 4, antes. Vamos a ir un poco al ejercicio 4, al último. Acá hay una parte que es teórica, que dice, primero, comentar críticamente la siguiente afirmación. De acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas, el auditor tiene distintas alternativas en cuanto al enfoque de su trabajo, dependiendo de la evaluación del control interno que realice. En tal sentido, podrá considerar que los controles vigentes son efectivos o no. También podrá decidir si confía o no en los controles, aun cuando estos sean efectivos. En cualquier caso, deberá llevar a cabo pruebas sobre esos controles a efectos de verificar que efectivamente se cumplan en la práctica y tendrá que concretar pruebas sustantivas, aunque en distinto alcance según las circunstancias. Perdón que acá se me va.
Entonces, acá lo que se nos pide es que comentemos críticamente la siguiente afirmación, ¿sí? Consideramos que es toda válida si hay algún aspecto en que no estamos de acuerdo con esta afirmación. Entonces, bueno, de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, el auditor tiene distintas alternativas en cuanto al enfoque de su trabajo, dependiendo de la evaluación del control interno que realice. Ahí creo que no tenemos ninguna discrepancia, ¿no, verdad? Ya lo vimos que es así. En tal sentido, podrá considerar que los controles vigentes son efectivos o no. Lo mismo, hasta ahí venimos bien. También podrá decidir si confía o no en los controles, aun cuando estos sean efectivos. Esta última frase, ¿qué le parece? Podrá decidir si confía o no en los controles, aun cuando estos sean efectivos. ¿Está bien o está mal? Esa si son última parte. efectivos, medio que tiene que confiar. ¿O no? Claro, lo razonablemente de pensar es que sí que confíe, pero no necesariamente, ¿no? Por lo que veíamos hace un momento. Tiene también como una parte de criterio personal el auditor. Puede decir, mirá, tal vez por más de que el control sea efectivo, no es el mejor, o el más correcto que tenga que haber hecho en ese momento. El ejemplo claro en ese sentido es, podrían ser efectivos, normalmente, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en esto, si son efectivos los controles, en el 90% de las situaciones vamos a ir por la confianza, a buscar confiar en esos controles, ¿sí? Pero acá dice que podrá, no te dice que siempre sí o siempre no, ¿no? Entonces, en realidad, si bien en el 90% de los casos decíamos si son controles efectivos vamos a probarlos o vamos a confiar en ellos, puede haber casos en que estos sean efectivos y decidamos no confiar. Y justamente son aquellos casos en los cuales es más eficiente ir por un enfoque sustantivo, que no es la mayoría de las veces, pero decíamos hoy dos casos que son emblemáticos, vamos a llamar así, ¿no? Que son el activo fijo y el patrimonio. Normalmente esos dos capítulos se da que el enfoque sustantivo es el más eficiente, porque se tratan de pocas operaciones, de alto volumen, y que son autorizadas normalmente por altos niveles jerárquicos de la empresa. Es decir, para que haya un aporte de capital, una distribución de dividendos, deben ser pocos normalmente los movimientos, y tiene que haber una intervención, una aprobación en una asamblea, una aprobación de un acta de directorio, o sea que son pocos movimientos de importes significativos y que estén autorizados debidamente. Entonces, es más eficiente ir y revisar esos pocos movimientos que analizar el sistema de control interno que puede tener atrás ese capítulo, patrimonio, o activo fijo, altas compras, ventas de bienes de uso, ¿no? También, normalmente las altas de activo fijo son pocas, tienen importes significativos, hay autorizaciones para la adquisición. Entonces vamos y revisamos la documentación respaldante, los títulos, etcétera, y no vamos por el análisis del control interno en el área de activo fijo y la prueba de los controles, más allá de que pueda haberlos y ser buenos, y sean efectivos. Entonces pasa un poco por la eficiencia. Si estamos hablando de pocas operaciones, de pocas transacciones, de importes significativos y que están adecuadamente controlados por niveles jerárquicos de la empresa, vamos a ir por enfoque sustantivo, independientemente del control interno. ¿Ah? Entonces, por ese lado, podría decir que la afirmación de que se podrá decidir si se confía o no en los controles, aun cuando estos sean efectivos, es correcta. Es correcta. No es la mayoría, está bien, no es la mayoría de las veces, pero hay ciertas situaciones en que es así. Entonces, la afirmación esa es válida. Ahora, a continuación dice, en cualquier caso, deberá llevar a cabo prueba sobre esos controles a efectos de verificar que efectivamente se cumplan en la práctica. Eso no es válido, ¿verdad? Porque no es que en cualquier caso deberé llevar a cabo pruebas sobre esos controles a efectos de verificar que efectivamente se cumplan en la práctica. Voy a probar esos controles exclusivamente cuando sean efectivos y yo decida confiar en ellos, ¿no? Van a tener que cumplirse dos condiciones para que yo haga las pruebas, que sean efectivos y que yo decida confiar. Efectividad y decisión de confianza en ellos. En ese caso voy a probarlos, si no, no. Si no, no los voy a probar, por más que existan controles. Si son efectivos,
pero decido no confiar en ellos, no los voy a aprobar. Y si no son efectivos, menos los voy a aprobar, ¿no? Entonces, la afirmación que en cualquier caso deberá llevar a cabo pruebas sobre esos controles a efectos de verificar que efectivamente se cumplan en la práctica no es correcto. Solamente voy a aprobar en la práctica aquellos controles que parezcan efectivos. Cuando dice sean efectivos, sean preliminarmente efectivos, ¿verdad? A priori efectivos, teóricamente efectivos. Eso es lo que yo evalúo, que a priori o teóricamente parecen ser efectivos. Y decido confiar en esos controles. Entonces, para poderlo hacer, los voy a probar. Exclusivamente en esa situación, y no en todos los casos. Y luego, si tendrá que concretar pruebas sustantivas, aunque con distinto alcance según las circunstancias. Es correcto, ¿verdad? Siempre voy a tener que concretar pruebas sustantivas, aunque esas pruebas sustantivas podrán ser de mayor alcance, de menor alcance, va a diferir el alcance, también va a diferir la naturaleza y la oportunidad de esas pruebas sustantivas. Cuando hablamos de que afectan en la confianza de los controles, las pruebas sustantivas. ¿Podrías repetir eso último? ¿Cómo no? Cuando afectan, las pruebas sustantivas se ven afectadas por la confianza o no de los controles, normalmente hablamos del alcance, pero en realidad no es solo el alcance, también es la naturaleza, qué tipo de pruebas voy a hacer, porque voy a hacer pruebas sustantivas sobre saldos o pruebas sustantivas globales, o sea, es distintos tipos de pruebas, y también la oportunidad, porque también en función de la confiabilidad de los controles voy a realizar pruebas a fecha de cierre o las voy a realizar a fechas previas al cierre, o antes o después del cierre, en función de la confianza de los controles. O sea que la efectividad y la confiabilidad de los controles me van a afectar el alcance, pero también la naturaleza y la oportunidad de esos controles. ¿Cuándo los voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? No sé si se entiende la... O sea que, para resumir, ¿no? Para recapitular un poco la afirmación, en términos generales es correcta, pero lo que no es correcta, la parte que no es correcta de esta afirmación, es que en cualquier caso deberé llevar a cabo pruebas sobre esos controles. Eso no es correcto. En cualquier caso deberá llevar a cabo pruebas sobre esos controles, no es correcto. Solamente voy a probar los controles cuando parezcan ser efectivos y decida confiar en ellos. Por eso no es correcta esta parte de la frase. Y después podríamos decir que no es completa, es correcta, pero no es completa la frase de que siempre voy a tener que concretar pruebas sustantivas, aunque de distinto alcance. Además de distinto alcance, de distinta naturaleza y oportunidad. O sea, al alcance le agregaríamos la naturaleza y oportunidad también de esas pruebas sustantivas. Agregándole esas dos cositas que estuvimos hablando, la frase está, alcance, naturaleza y oportunidad. El alcance es cuánto voy a hacer, qué cantidad. La naturaleza es qué voy a hacer, qué tipo de pruebas, qué diferentes tipos de pruebas pienso hacer. Y la oportunidad es cuándo, en qué momento las voy a hacer, al cierre, fecha de cierre, previo a la fecha de cierre, con posterioridad al cierre del ejercicio. Naturaleza, alcance y oportunidad. Ok. Muy bien. Bueno, y después, en este mismo ejercicio, tenemos tres empresas, verde, amarillo y rojo. Entonces, acá vamos a ver, tenemos un estudio, ¿verdad? Tenemos una firma auditora que realizó la auditoría de los estados financieros de estas tres empresas, ahora vamos a ver qué dicen, y nos pide que establezca diferencias y similitudes en los procesos de auditoría llevados a cabo. ¿Ya? Entonces, verde nos dice que al igual que en ejercicios anteriores, se efectúa en base a un enfoque de confianza en el sistema de control interno.
amarillo nos dice, donde se decidió no confiar en el control interno de la empresa una vez relevados, debería decir acá, relevados los principales ciclos operativos de la empresa. Esta fue la primera auditoría de la empresa. Y en rojo, donde se desistió de la intención de confiar en el sistema de control interno de la empresa, una vez verificado que los controles no estuvieron vigentes durante todo el ejercicio económico. Esta fue la primera auditoría de la empresa. Entonces, en base a estas tres situaciones, les voy a compartir y después les voy a enviar una planilla en la cual tenemos el comparativo del proceso de auditoría que se daría en uno y en otro caso, y vamos a ver un poco por qué la diferencia, ¿no? Vamos a compartir, voy a parar de compartir acá y les voy a compartir la solución de ese ejercicio. Acá tenemos en las columnas las tres empresas, verde, amarillo y rojo. Y tenemos las fases del proceso de auditoría, el planeamiento, el relevamiento y evaluación del control interno, y en la fase de ejecución, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, y faltaría acá la última fase, que es la de, que en este caso no habría diferencia, que es la de tareas de finalización, conclusiones e informe. Pero con los datos de la letra, en cuanto al planeamiento, en el caso de verde, como no es la primera auditoría, lo que bastaría es con hacer una actualización del conocimiento del negocio. Mientras que en las otras dos, como se trata de una primera auditoría, esta fase de conocimiento del negocio hay que hacerla desde el principio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos amarillo y rojo se parecen, en relación a que el trabajo de conocimiento del negocio va a ser muy importante, y en la primera, en verde, alcanza con una actualización. En el caso del relevamiento y evaluación del control interno, en verde, como no es la primera auditoría, ya lo tenemos hecho del año pasado, vamos a también actualizarlo. En el caso de amarillo, dice que se ha hecho un relevamiento y evaluación de control interno y se ha decidido no confiar en los controles, o sea que ya se hizo la evaluación de control interno. Faltaría evaluar el ambiente de control interno, nada más, mientras que la otra todavía no se ha hecho ningún trabajo sobre el control interno, por lo cual corresponde relevar en forma completa ese control interno, o cuando hablamos de en forma completa nos referimos a los ciclos de transacciones relevantes o significativos. Y acá donde dice evacuación, es un error de decir evaluación, perdón, acá dice evaluación del control interno, ¿verdad? Relevamiento completo y evaluación del control interno. En lo que tiene que ver con las fases de ejecución, si pensamos en las pruebas de cumplimiento sobre los controles, cómo se decidió confiar en los controles, vamos a realizar pruebas de cumplimiento de los controles y vamos a hacer pruebas sustantivas de alcance mínimo. En amarillo, como se ha evaluado el ambiente de control interno, y se ha visto que los controles no son efectivos o se ha decidido no confiar, entonces no vamos a hacer pruebas de cumplimiento y vamos a ir por un enfoque sustantivo. Y en las pruebas sustantivas vamos a hacerlas con un amplio alcance, de diversa naturaleza y oportunidad, pero vamos a hacer una batería importante de pruebas sustantivas porque no confiamos en el control interno. Y en la última empresa, se establece que se han hecho pruebas, se ha decidido confiar en el control interno y se han aplicado pruebas de los controles, pero los resultados no han sido satisfactorios. Entonces, al igual que en el amarillo, se va a tener que ir por el lado de pruebas sustantivas de amplio alcance. En los dos casos se terminan siendo pruebas sustantivas de amplio alcance, pero en el primer caso, en amarillo, por el hecho de que ya se decidió no confiar, porque se evaluó el control interno como poco efectivo. Sin embargo, en el segundo caso, se había decidido confiar en el control interno, se habían realizado pruebas sobre esos controles, pero los resultados no fueron satisfactorios. Entonces se tuvo que ir por un enfoque sustantivo de amplio alcance. No nos fue posible hacer el enfoque de confianza como habíamos intentado. Este cuadro comparativo, entonces, sería un poquito lo que ilustra las diferencias y similitudes que hay en los 3 casos en base a los datos de la letra vinculados a las fases del proceso
de auditoría de planeamiento, relevamiento, evaluación de controles, ejecución de pruebas de cumplimiento y ejecución de pruebas sustantivas. No sé si hay alguna duda en relación al cuadrito. Este se los comparto también, ¿sí? Se los mando a través del foro para que lo tengan y lo puedan revisar porque no está dentro del material. Entonces nos estaría quedando, para redondear la clase que viene, de este caso 4 vamos a ver la última parte C, que es una parte que refiere a repaso en cuanto a los riesgos, y vamos a ver un caso más, una empresa más de las que tenemos en el caso 1, y después ya vamos a empezar con el ejercicio 3 de REVIX, de revisión limitada, de revisión analítica, perdón. De revisión analítica preliminar. ¿Sí? Ok. Así que bueno, eso sería entonces lo que queda planteado para la clase del martes. Vamos a seguir comunicándonos a través del foro. Yo les voy a hacer llegar las soluciones, las pautas de soluciones complementarias a las anotaciones, ¿verdad?, que hubiéramos hecho en la clase de hoy, para que ustedes tengan. Y bueno, y seguimos en contacto hasta el martes, y bueno, a través del foro o de cualquier otra duda o consulta que ustedes me quieran hacer llegar, o propuesta que a mí se me vaya ocurriendo para complementar lo que vamos analizando. ¿Tá? Dejamos por acá porque se nos fue la hora, pero dejamos abierto entonces el foro para seguirnos comunicando, ¿sí? Perfecto. Ok, entendido. Bueno, Perfecto, profe. que pasen muy bien, muchas gracias por todo.